Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Y así nos preparamos entonces esta noche para la continuación de la enseñanza que habíamos empezado el domingo pasado, que estamos hablando de los eventos proféticos y que tienen que ver precisamente con los tiempos ¿de quién? De Dios. Cuando hablamos de los tiempos de Dios estamos hablando de las fiestas solemnes, que conocemos, que en general son tres. La primera es Pascua, la segunda es Pascua o Pesaj en hebreo, la segunda es Shavuot o las semanas o de Pentecostés, como le quiera llamar. Shavuot es en hebreo, semanas pues en español, es entendible. Pentecostés pues es un término griego, ¿sí? Que significa quincuagésimo, ¿sí? 50, que se celebra 50 días después de ¿qué? De Pascua. Y la última celebración que es Sukkot, ¿sí? Sukkot. Esas son las tres grandes celebraciones. Obviamente la Biblia las muestra como 7 fiestas. Sí, porque Pascua tiene 3 eventos en ella misma, que es Pascua, panes sin levadura y las gavillas de las primicias. Luego la otra que es Shavuot, esa sería entonces ¿qué? La cuarta. Y luego Sukkot, que también está compuesta de ¿qué? De 3 eventos, que el primer evento de Sukkot es Yom Teruah, el segundo es Yom Kippur y termina o concluye con Sukkot mismo. Yom Teruah es día de la proclamación. Yom Kippur o Yom HaKippurim, ¿sí? Es como el día de las expiaciones, el día de las expiaciones o el día, y eso lo voy a explicar luego cuando estemos en esa fiesta, también como de las naciones, de los pueblos, porque Kippur también hace referencia a pueblo, y también está Sukkot, que es las enramadas o tabernáculos, pero se seccionan en 3 principales, ¿sí? Con los nombres principales: Pesaj, Shavuot y Sukkot, Y estas fiestas son los tiempos de Dios. Son los tiempos que Él nos llama para que entendamos que son preparaciones o ensayos. La misma Biblia usa la palabra mikra. La palabra mikra significa ¿qué? Ensayo, Ellas son fiestas solemnes, son reuniones. Entonces se habla de esas reuniones, de esos ensayos mikra. Y son las festividades del Señor, que se conocen con el nombre hebreo Moed, en plural Moadim, que son las celebraciones ya propiamente, las festividades. Moadim son las festividades, los tiempos solemnes, Entonces el día domingo estábamos entendiendo cómo aún eventos cosmológicos, eventos astronómicos, nos muestran, ¿sí? La evidencia bíblica y profética y están conectados para que vayamos entendiendo los tiempos. El problema es que nosotros nos volvemos expertos, los seres humanos, en poder calcular todos los tiempos, y con los avances que tenemos podemos calcular cantidad de cosas y aún anticiparnos aún a ciertos fenómenos, ¿sí? Como nunca antes lo habíamos podido hacer. Pero a pesar de que avanzamos tanto, no podemos discernir lo que son los tiempos ¿de quién? Del eterno Dios. Y a eso estamos llamados como iglesia, que así como logramos entender los tiempos naturales, debemos entender los tiempos divinos, los tiempos de Dios. Sabiendo que nosotros tenemos en particular una palabra segura,
una palabra profética. El apóstol Pedro lo dijo, ¿no? Ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice el apóstol Pedro: porque nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La palabra de profecía más segura. Profecía hay cantidades por fuera de la Biblia. El año 2012, ¿no? Se le dio tanto bombo a las profecías que mayas, y todo el mundo estaba esperando el fin del mundo, ¿no? En diciembre de 2012, y las profecías mayas y las profecías. Y usted va a encontrar en cuestión de profecías, hay cantidad de profecías de todo tipo, estilo, especie, de toda índole. Pero el apóstol Pedro nos dice que aquí, en las Escrituras, en la santa palabra del eterno Dios, es donde radica la palabra profética, la palabra de profecía más segura. Y dice el apóstol Pedro: a la cual ustedes hacen bien en estar atentos a ella, pues es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de la profecía bíblica es como una ¿qué? Antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Y es cuando se necesita que levantemos la palabra de la profecía para que ella alumbre en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla que estamos viviendo hoy. Y a medida que se dan tantas profecías, como una de las más famosas, las profecías de Nostradamus, y cantidad de profecías que hay, ¿sí? que están alejadas de la realidad bíblica, se necesita que se levante la profecía bíblica, que es la profecía segura, que es la profecía certera, que es la profecía verdadera, y la cual alumbrará en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad. Y dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Es decir, que nosotros tenemos esta profecía, esta palabra. Cuando dice el apóstol Pedro, está hablando hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿A qué se está refiriendo él? Eso es una forma simbólica de el regreso de ¿quién? Del Mesías. Claro, porque con el regreso de Yeshua es que se quedará todo aclarado. Cuando él regrese, la profecía tendrá su cumplimiento total en su regreso. Entonces ahí todo quedará claro, todo quedará como la mañana resplandeciente. Entonces nosotros debemos estar atentos a esta palabra profética hasta cuando Él regrese. Es decir, toda nuestra vida. Si nos toca a nosotros el momento del regreso del Señor, amén. Y si no, hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta ese día vivimos conforme a la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar ¿qué? Atentos, a la cual yo hago bien en estar atento. Si yo quiero bendición para mi vida, debo estar atento entonces a la palabra del eterno Dios, a la profecía. Y es por eso que estamos estudiando ese tema de profecía, por los eventos que se están desarrollando últimamente, eventos que vienen desarrollándose ya desde años atrás. La profecía se va haciendo. Mire, tenemos que entender algo. La profecía es como un gran rompecabezas. ¿Alguna vez usted armó un rompecabezas? De niño yo era fanático de los rompecabezas. Tenía cantidad de rompecabezas y me fascinaba armar los rompecabezas. Y para uno armar un rompecabezas tiene que empezar con una primera figura que uno ponga. Y luego se va colocando la segunda, la tercera, y así se van colocando, se van colocando, se van colocando. Muchas de esas piezas del rompecabezas proféticas ya están puestas. De hecho, faltan muy poquitas piezas para terminar de armar ¿qué? El rompecabezas, el cual se viene armando ya. Se viene armando totalmente. Y este se viene armando desde algunos años atrás. Desde que la higuera empezó a reverdecer
¿Y quién es la higuera? Israel. Eso lo enseñé el domingo, ¿sí? Israel es la higuera. Cuando volvieron a ser tenidos en cuenta por las naciones por las Naciones Unidas como un estado, después de la masacre que vivieron con Adolfo Hitler, donde él mató más de 6 millones de judíos. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? En el 45, ¿no? En el 45 concluyó, y concluyó de una manera terrible. ¿Cómo concluyó? Con el lanzamiento de la bomba atómica, lo que se conocería como la bomba atómica. 2 bombas atómicas se necesitaron para parar todo esto: la de Hiroshima y la de Nagasaki. Y fue algo terrible: muerte, destrucción. Y el mundo se estaba acabando, se estaban matando, y los judíos estaban sufriendo persecución, y más de 6 millones de judíos murieron. Y en 1947 las Naciones Unidas fijaron sus miradas sobre los judíos después de darse cuenta del semejante holocausto tan terrible. ¿Qué vamos a hacer con los judíos?, se preguntaron. Y decidieron devolverles una pequeña porción de su tierra, ¿no? Una pequeña porción. Y por eso en 1947 declararon la resolución en la que se les devolvía ese pequeño territorio que estaba bajo el dominio ¿de quién en ese momento? De Inglaterra. Entonces Inglaterra se los entregó, pequeñito, una parte pequeña de todo lo que había sido el territorio, porque el resto del territorio estaba bajo el dominio de los árabes, y ahí llegaron y se enclavaron allí. Y en 1948 se dio la resolución, ¿no?, en la que se creaba el Estado de Israel, ¿sí? El Estado de Israel, Mediná Israel, el Estado de Israel. Y se creó, y empezó a darse esos primeros brotes de la higuera. Pero la higuera estaba brotando, pero todavía no como debía ser, porque Jerusalén, quien era la capital siempre histórica de Israel, estaba todavía bajo el dominio de los árabes, de los jordanos específicamente. Y ustedes conocen, y les hablé entonces el domingo pasado, les hablé entonces de cómo en 1967 la coalición árabe, ¿sí?, quiso atacar a Israel para destruirlos, ¿no? Y fue en esa guerra conocida como la guerra de ¿qué? De los 6 días, que empezó el 5 de junio de 1967, ¿sí? E Israel logró anexar a su territorio a Jerusalén. Ganaron Jerusalén. La higuera había reverdecido. Entonces vienen muchos eventos, no solamente en Israel, sino eventos también de todo tipo, de toda índole. Y ahí los vamos viendo. Entonces estamos hablando acerca de unos eventos cosmológicos, astrofísicos, conocidos como tétradas lunares. Y el domingo entendíamos que una tétrada es una sucesión de 4 eclipses totales de luna, ¿no? Tienen que ser totales, porque la mayoría de los eclipses de luna son parciales. ¿Por qué son parciales? Porque recuerde que la luna, ¿sí?, su órbita está desalineada de la órbita de la Tierra. La órbita de la luna está inclinada 5.6 grados con respecto a la órbita de la Tierra. Por eso los eclipses totales de luna son tan difíciles que se den, porque solamente se dan cuando la luna corta la eclíptica, ¿sí?, y queda alineada totalmente. Y no solamente alineada con la órbita de la Tierra, sino con la de ¿quién? La del Sol. Entonces es muy rara la vez que cuando se da un eclipse total de luna, y mucho más raro que se dé una tétrada, es decir, una sucesión de 4 eclipses lunares totales, porque para que sea una tétrada tienen que ser 4 eclipses lunares totales, ¿ok? Así. Ahora bien, en la historia veíamos el domingo pasado que desde el tiempo de nuestro Señor, del Mesías, hasta la actualidad se han registrado 87 tétradas.
y que entre los siglos, entre 1600 y 1900, no hubo una sola tétrada, ¿ok? Pero hay que rescatar algo, que de las 87 tétradas que se han dado registrado desde el tiempo del Señor, desde Yeshua, desde Cristo, hasta el día de hoy, 3 tétradas han tenido implicación profética. Y el domingo pasado vimos una, que fue la de 1967 y 1968, en la que se dio el momento de que Jerusalén fuera anexada a Israel nuevamente. ¿Lo recuerdan? El domingo, en la famosa guerra de los 6 días. Y esta tétrada cayó justo en 1967, la primera luna roja, cayó justo el día de Pascua. Y luego la segunda cayó justo el día de Sukkot, de la fiesta de Sukkot, que habla la Biblia, de ese 1967. Y luego en 1968, la tercera luna cayó en Pascua y la cuarta cayó ¿en qué? En Sukkot. Alguien podrá decir una gran coincidencia, pero yo no veo coincidencias allí. Es muy difícil que eso sea una coincidencia, porque justo cayeron en los días de ¿qué? De las fiestas solemnes del eterno Dios, justo allí. Pero como les digo, hay 3, hubo otras 2. Si nos remontamos un poco más atrás, ¿sí? De 1967, llegamos a la tétrada de 1949 y 1950. Recuerde que Israel fue constituido como nación, se dio el edicto interno de Israel como nación en mayo, ¿no? Que se declaró la creación de ¿qué? Del Estado de Israel, en mayo de 1948. Después de que en 1947 las naciones votaran en su mayoría a favor de ¿quién? De Israel, que volvieran a ser un Estado, que volvieran a ser una nación. Entonces, en mayo de 1948, cuando se decretó ese edicto que tenía como resolución reconocer crear el Estado de Israel, los pueblos árabes que estaban alrededor allí de esa pequeña porción que se les había devuelto a los judíos, ¿sí? Pues inmediatamente intentaron sacarlos, expulsarlos, y se desarrollaría la primera guerra árabe-israelí. Eso sucedió en mayo de 1948. En 1948, cuando se declara el Estado de Israel, se da también la tétrada, ¿sí? Se da esta tétrada. Y allí se desarrollan todos estos eventos entre 1949 y 1950, allí de las tétradas. Y es algo tremendo. ¿Qué sucedió entre 1949 con las tétradas que se dieron allí y de 1950 con esa guerra árabe-israelí? ¿Qué sucedió? En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de Israel y le devolvieron una pequeña ¿qué? Partecita que estaba dominada ¿por quién? Por los ingleses, ¿no? Allí. Esa pequeña parte significaba como el 55% del territorio total que en ese momento tenían ¿quiénes? Los palestinos. Pero cuando se desata la guerra árabe-israelí, porque no quieren que ellos estén allí, en medio de esa guerra, en un solo año, ¿sí? Entre 1948 y 1949, exactamente en 1949 termina, en junio de 1949 termina la guerra árabe-israelí, porque la guerra árabe-israelí que comenzó precisamente en el establecimiento de Israel, ¿en qué año? 1948, terminó en junio de 1949, es decir, que duró casi ¿qué? Un año y un mes. ¿Cuándo terminó?
Israel había logrado ya ganar varios territorios, y de lo que sería el 55% del territorio palestino que le tocaría, entonces logró anexar el 78%. ¿Sí? En vez de perder, ¿qué? Ganaron. Claro, al año se dieron cuenta los palestinos y los árabes que estaban, ¿era qué? Perdiendo territorio, perdiendo territorio. Con lo único que quedaban en ese momento los árabes y los palestinos eran con la franja de Gaza, ¿y con qué? Y con Jerusalén. Porque hasta ese momento, en 1949, todavía tenían ¿a quién? A Jerusalén. Porque a Jerusalén la ganaron, ¿cuándo? Los judíos, en 1967. ¿Sí me hago entender? Entonces termina en 1949 la guerra árabe-israelí, con el territorio de Israel, ¿qué? Agrandado, más de lo que era bajo el edicto de 1948. Ahí están las tétradas entonces de 1949 y 1950 que se dieron, ¿sí? En 1949 termina esto, en 1949, de anexar, se termina de anexar allí a toda estos territorios que no eran en ese momento de Israel. Sí, con las tétradas de 1949 de Pascua y Sucot, y de 1950 de Pascua y Sucot. Pero mire que termina con el inicio en 1949 de las tétradas. Termina la guerra árabe-israelí, pero con Israel más grande en su territorio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, ahora, si nos vamos más atrás, más atrás, encontramos la que podríamos decir la primera tétrada que cae en las fiestas bíblicas, y fue la tétrada de 1492 y 1493. En 1492 fue ordenada la expulsión de los judíos de España. Esta orden fue dada obviamente por los reyes católicos, Fernando e Isabel la Católica, ¿no? Mediante el famoso edicto de Granada. ¿Sí? Se sacó el edicto de Granada, en el que se ordenaba que todos los judíos que habrían en España fueran expulsados, con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo los judíos sobre los cristianos, o sobre los católicos, mejor dicho, ¿sí? Sobre los católicos, porque muchos católicos se estaban judaizando, se estaban volviendo al judaísmo. Entonces, cuando vieron esto, expulsaron a los judíos. Obviamente, esto repercutió en un beneficio, porque al expulsarlos, aquellos que no se fueron, muchos de ellos, esos judíos que se quedaron allí, fueron expropiados y fueron llevados ¿a dónde? A la cárcel. La mayoría de los judíos que quedaron allí fueron llevados a la cárcel. Recuerde que Cristóbal Colón llegó y pidió a los reyes, precisamente a los reyes católicos, a los reyes de España, que le ayudaran con su viaje supuestamente ¿hacia dónde? Hacia las Indias, ¿no? Él no sabía hacia dónde iba hacia las Indias, ¿sí? Pero en una cosa rara, inexplicable, ¿sí? Se desvían totalmente y van a parar ¿a dónde? A Centroamérica, ¿sí? A El Salvador, ¿sí? Exactamente. Ahora, él pide que le entreguen hombres en ese viaje, esa expedición que va a hacer. Pero obviamente si usted lee los libros de historia, dice que la mayoría de los que le acompañaron a él, pues eran ¿qué? Delincuentes, ¿no? Fueron delincuentes que sacaron precisamente las cárceles. Claro, los judíos estaban declarados como delincuentes frente a la corona española, y lo que hizo Colón, que al día de hoy ya todo el mundo sabe, y ya la historia lo ha demostrado, y muchos estudios saben que Colón era un judío, ¿sí? Y lo que él hizo fue sacar a todos esos judíos de la cárcel y embarcarlos e irse con ellos, ¿ok? Entonces, con ellos llegaron, salvó a estos judíos que habían quedado allí en la cárcel. Y cuando se da este edicto y se da esta oportunidad, porque más que una ofensa para el pueblo de Israel, yo la veo más bien como una oportunidad para los judíos, ¿sí? de ser liberados y de ser llevados a lugares nuevos, porque se tenía que cumplir la escritura que el Señor los esparciría ¿por dónde?
por los 4 ángulos de la tierra. Y justo, o sea, ellos estaban por toda Europa y Asia repartidos, pero en América no había ni uno, no había ni un solo judío. Y es precisamente con Colón que llegan todos estos judíos y no quieren luego ya regresar a España, porque ¿para qué van a regresar a España? Y se quedan allí colonizando, ¿sí? Y subieron de Centroamérica, subieron a Norteamérica y se establecieron en Norteamérica y allí colonizaron Norteamérica. Por eso en Norteamérica hay tantos judíos. De hecho, la colonia judía más grande del mundo no está en Israel, sino ¿en dónde? En Estados Unidos. De ahí se explica el progreso tan tremendo de los Estados Unidos. En su regreso, Colón ya trajo, al haber descubierto, ya trajo a españoles, no judíos, católicos, y los trajo acá, y ya ellos se quedaron en lo que fue Suramérica y Centroamérica. Pero ¿qué sucedió? En 1492 y 1493 también hubo una tétrada. En 1492, la primera luna roja cayó justo ¿en qué? Pascua de 1492. Y la segunda cayó justo ¿en qué? En Sukkot de 1492. Y la tercera cayó en Pascua de 1493. Y la última, la cuarta, cayó en Sukkot de 1493. Es así que esas son las 3 tétradas que se han registrado en la historia, que han caído justo en las fechas bíblicas, justo en las fiestas bíblicas. Y que 3 tétradas caigan justo en las fechas bíblicas, esto no puede ser una coincidencia. O sea, si nosotros metiéramos esto dentro del campo de las probabilidades que esto suceda son mínimas, son casi imposibles. Por lo tanto, tenemos que ver que Dios estaba actuando allí. Ese decreto de expulsar a los judíos de España, que firmaron los reyes católicos, no fue algo que surgió solamente en el corazón de este rey, sino que creo yo que el eterno Dios estaba moviendo sus fichas. Y por medio de esto sucedió que muchos judíos salieron precisamente navegando y se perdieron. ¿Cómo es posible que iban hacia las Indias? Y recuerden que el recorrido entre España y las Indias era un recorrido comercial, era muy navegable, era una ruta muy conocida, porque se traían, había un comercio muy grande allí, ya era muy conocido. ¿Cómo es posible que se pierdan y se pierden de semejante manera? Van a dar al otro lado, totalmente, ¿sí? Del oriente al occidente, al otro lado. Y lleva a Colón allí un judío, ¿sí? Lleva cantidad de judíos. Y para aquel tiempo habían muchos judíos en España, y muchos de ellos fueron obligados a renunciar a su religión o a su fe, a la fe del eterno Dios, a la fe de Abraham. Fueron obligados, ¿sí?, para empezar a adoptar el catolicismo, y a los que no los adoptaban, no adoptaban el catolicismo, los expulsaban o los metían a la cárcel. Y muchos de estos judíos se conocieron como los judíos marranos, ¿sí? Judíos marranos, usted busca por Google judíos marranos y ahí se da cuenta, ¿sí? Los judíos marranos. Obviamente, usted sabe que pues para los judíos el marrano o el cerdo pues es un animal impuro, de acuerdo a lo que les enseña la Biblia, ¿sí?, de estos animales que no debían comer, y se les conoce como los judíos marranos, obviamente como una afrenta, ¿no?, como una forma de hacerles escarnio, y se da todo esto. Entonces uno analiza, uno dice, bueno, en 1492 la tétrada, justo en las fechas de fiesta, 1492 y 1493, y se da este edicto y llegan estos judíos a las nuevas tierras y se cumple la profecía que serían esparcidos por todos los 4 ángulos de la tierra. Hasta ese momento esa profecía no se había cumplido porque no estaban en los 4 ángulos de la tierra, y se cumple una profecía. Luego en 1949 y 1950 se da también esta tétrada, con la terminación en 1949 del conflicto árabe-israelí. Y cuando terminó, ¿qué sucedió? Cuando terminó en junio de 1949 el conflicto árabe-israelí, Israel terminó más que
más grande. O sea que las tétradas siempre terminan siendo como una ¿qué? Una bendición para Israel. Y luego la de 1967 y 1968. También la tétrada de 1967-68, de la que hablé el domingo pasado, terminan anexando ¿a quién? A Jerusalén. Y justo en las fiestas bíblicas, porque estas tétradas tienen la característica es que las 4 lunas caen exactamente, quiero que tengamos eso en mente, exactamente en las fiestas bíblicas. Pero ahora estamos en medio de una nueva tétrada. Estamos en medio de una. El martes pasado fuimos testigos, ¿no? De la primera luna roja, que cayó exactamente en Pascua, el primer día de la Pascua, exactamente. Y lo más impactante es que la segunda luna roja, ¿sí?, será el 8 de octubre de este año, obviamente, cayendo exactamente en Sukkot. Y la tercera será el 4 de abril de 2015, cayendo exactamente en Pascua, en Pesaj. Y la última luna roja, o sea, la cuarta, será el 28 de septiembre de 2015 en Sukkot. Esa es la última tétrada, o sea, no hay otra tétrada que se vaya a dar, o por lo menos que se tenga previsto, que se haya podido calcular, ¿sí?, que caiga en los tiempos bíblicos. Por lo menos en este siglo no hay otra tétrada de ese tipo. Y estuve tratando de ver, porque pues la NASA llega hasta algunos años más allá y todo eso. Estuve tratando pues de ver las proyecciones que hacen ellos, y no hay más tétradas que caigan en las fiestas bíblicas. Podríamos decir literalmente que esta es la última tétrada que cae en fiestas bíblicas, las 4 lunas. Pero esta tiene algo especial que no tuvieron las 3 anteriores, porque las 3 anteriores cayeron todas exactamente en las fechas de las fiestas bíblicas. Pero esta tiene algo especial, que viene acompañada de un fenómeno mucho más raro, y es un eclipse total de sol. Si los eclipses totales de luna son eventos extraños, los eclipses totales de sol sí que lo son. No estamos hablando de un eclipse parcial, total. Y según la NASA, el 20 de marzo de 2015, ¿sí?, tendremos un eclipse total de sol. Y el 20 de marzo de 2015 cae exactamente el primero del mes de Nisan, que de acuerdo a la Biblia es el primer día del año. Estaríamos empezando un año bíblico, un año nuevo. Sí, año nuevo. Yo sé que nuestro calendario gregoriano es el 1 de enero, pero bíblicamente el año empieza el 1 del mes de Nisan, y el día del eclipse será exactamente el 1 del mes de Nisan. Y el eterno Dios le había dicho a Israel, eso lo puede leer usted allí en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice: este mes, es decir, el mes de Nisan, será el primero, el principal de todos los meses. Ojo, ¿será el qué? El principal de todos los meses. Por lo tanto, será el primer mes de todos los meses. Es decir, será el primero del año, el principal. Dios dijo: Nisan va a ser el principal. Y en el mes principal del año, Nisan, el 1 de Nisan, será el eclipse de sol. A diferencia de las otras tétradas, no fueron acompañadas ¿de qué? De un eclipse de sol. Es decir, lunas rojas y sol oscuro. El eclipse de sol, porque el eclipse de sol tiene que ver con el que el sol queda totalmente ocultado. Yo solamente he visto un eclipse total de sol en mi vida. Era niño, ¿sí?
para ese entonces. Y recuerdo que fue un espectáculo, era más o menos como entre las 4 de la tarde, ¿sí? 4 de la tarde, y ver cómo, y salimos y ver cómo todo literalmente se oscureció y las lámparas se encendieron y los pájaros, ¿no? Uno ve los pájaros, la reacción de los pájaros, ¿sí? Y yo vivía enfrente de un parque y ahí estaban los árboles y todos los pájaros, todo eso. Duró unos minuticos y luego otra vez de día, ¿no? O sea, fue un evento extraño. Yo nunca había visto un evento de esos, porque solamente había visto eclipses parciales, pero fue el primer total que vería yo. Pero este eclipse total, que es un eclipse total, ¿sí? Se dará exactamente en el mes de Nisan, el primero Nisan, el que el Señor dijo será el principal de todos los meses. Esto nosotros debemos entenderlo, mis amados, desde el punto de vista de lo que enseñan entonces las Escrituras. Me gusta lo que dice el Salmo 19.1. Leamos por favor el Salmo 19.1. Dice, Salmo 19 dice, los cielos, Shamaim, los cielos, en hebreo Shamaim, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra ¿de qué? De sus manos. ¿Qué hace el cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Cuenta qué? La gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento muestra la obra de su mano. La palabra cuentan, los cielos cuentan, ¿sí? La palabra cuentan que aparece ahí en hebreo, en su Biblia. No sé si en su Biblia dice cuentan. Algunas dicen declaran. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cuentan? Cuentan la gloria de Dios, ¿sí? La palabra que aparece ahí, la palabra hebrea, que fue traducida como contar, pues que cuentan, es la palabra hebrea misaprim, que viene de una palabra, que viene de la raíz hebrea safar, misaprim es un plural en hebreo y viene de la raíz safar y significa literalmente señalar con una marca. Señalar con una marca. Eso es lo que significa la palabra contar allí, ¿sí? ¿Sí? Los cielos cuentan, los cielos señalan, ¿sí? Como una marca, como que dan a entender algo, muestran algo los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que en medio de los cielos hay algo que decir y hay una marca. Y se van colocando señales. Es como colocar ciertas señales, ciertas marcas para dar a conocer algo. Eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, Isaías 24:23 también dice, voy a leerlo como lo traducen la mayoría de las versiones al español. Ok, lo voy a leer. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque Yahweh de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria estará delante de sus ancianos. ¿Sí? Dice, la luna ¿se qué? Se avergonzará. Dice algo, ¿tiene alguna otra palabra ahí en su Biblia? ¿Se qué? Se sonrojará, dice allí, muy bien. ¿Se qué? Se oscurecerá, dice allá. Ok. Y dice, y el sol se confundirá. ¿Qué dicen por allí otras? ¿Se confundirá el sol qué? Se avergonzará. Se avergonzará. Ok, bueno, les voy a mostrar. Dice allí, la luna se avergonzará. La mayoría de las traducciones lo hacen así. La palabra que se utilizó allí para avergonzará, ¿sí? Es la palabra hebrea vejafra. Vejafra, ¿sí? Esta palabra hebrea vejafra significa literalmente sonrojarse. Y cuando uno se sonroja, pues ¿de qué color se pone? Pues rojo. O sea, el escritor Isaías estaba hablando realmente de un ¿qué? De un eclipse. La luna se sonrojará, se pondrá ¿qué? Roja. Y el sol, la mayoría de las versiones ponen confundirá. La palabra hebrea que aparece allí es la palabra
uvosha, 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 y, ¿sí? Y se confundirá. Lo dice ahí, ¿no? Y se confundirá. Uvosha, lo han traducido así. Pero la palabra uvosha significa y palidecer. Y palidecer. Palidecerá, palidecer. Cuando alguien está pálido, ¿cómo se pone? ¿Sí? Ha perdido su qué. Uno dice que alguien está pálido porque ha perdido su qué. Su color. Es decir, esa expresión, palidecer, es quitar el brillo, ¿sí? Se perdió su color, perdió su brillo. Entonces, si el sol pierde su color, si el sol pierde su brillo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Si el sol pierde su color, porque es la palabra, ¿sí? La palabra uvosha o la palabra vosha, porque u es i, ¿sí? En hebreo, uvosha, y palidecerá el sol, ¿sí? Significa que pierde su brillo, pierde su brillo. Por eso uno tiene que entender la escritura desde el punto de vista de lo que está en hebreo. Entonces, indudablemente, cuando uno lee en Isaías estas expresiones, el profeta está hablando de unos eventos cosmológicos, ¿sí? De unos eventos astronómicos que hoy lo conocemos como un eclipses, les llamamos así. Indudablemente yo puedo decir acá que la luna tendrá un eclipse, ¿sí? Y el sol también tendrá ¿qué? Un eclipse. Y dice acá, porque Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y la gloria estará delante de sus ancianos. Es decir, que este tipo de cosas que sucederán con la luna y el sol serán como preámbulos hacia ¿qué? Hacia el reinado de ¿quién? De Yahweh. ¿En dónde? ¿En dónde? En el monte Sión y en Jerusalén. Y obviamente el reinado de Yahweh se dará a través de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua, cuando Él regrese. Así reinará, y dice que habrá el sol de justicia. Entonces el profeta Isaías nos está mostrando que habrá como una especie de eventos, ¿sí? Que sucederán como preámbulo a ese tiempo de gloria que vendrá sobre la tierra. Por eso nosotros tenemos que entender las profecías no con miedo, sino con ¿qué? Con alegría. Por eso el Señor dijo, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Estén erguidos con la cabeza en alto, porque su redención está ¿qué? Cerca. Nosotros no tenemos por qué tener temor, como enseña las escrituras. Por eso dice en Jeremías 10:2, en Jeremías 10:2 dice, así dice Yahweh. Mira lo que dice: si no aprenden ustedes, si no aprenden la conducta de las naciones, no tendrán que temer de las señales de los cielos. Es decir, si nosotros no continuamos, no hacemos, la palabra aprender allí en hebreo habla de acostumbrarse, acostumbrar. A mí me gusta más como acostumbrar. Yo la traduciría, si yo fuera el traductor, la traduciría como acostumbrar. Si no se acostumbran, ¿cierto?, a la conducta de las naciones, no tendrán que temer de las señales de los cielos, aunque las naciones se atemoricen por ellas, porque va a venir temor sobre las naciones. Pero para los que hemos creído en el eterno Dios, todas esas señales son una clara evidencia de la fidelidad y de la esperanza que nos aguarda, de la esperanza del eterno Dios, de saber que el Mesías está pronto, está cercano, cercano está nuestra redención, cercana está la gloria de Dios. Y cuando el Mesías regrese, dice que quitará toda maldición de la tierra, todo pecado, extirpará la maldición totalmente, y será un tiempo de grande bendición para la creación,
Pero para prepararnos para eso, antes de eso, vendrá el día terrible del eterno Dios. El día del juicio de Dios. Entonces dice que si nosotros no aprendemos a vivir conforme a la conducta de las personas, de las naciones, de cómo vive el mundo, si nosotros no hacemos conforme a lo que ellos hacen, si no vivimos como ellos viven, sino que somos un pueblo apartado y santo para Yahweh y vivimos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no tenemos por qué temer a estas señales. Más bien nos gozamos en ellas. Obviamente, si yo me estoy desviando y tengo un pie allá en el mundo y estoy dejándome enlodar por las cosas del mundo, pues tengo que temer y debería tener mucho miedo. Y ese día está cercano. Ahora, el profeta que habló más claramente de esto, y quiero ir hacia él, es el profeta Joel. Quiero por favor que me acompañe allí a Joel capítulo 2, versículo 30. Voy a leer Reina Valera del 95. La escritura dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Así dice el texto, pero les voy a leer la traducción del hebreo que yo hice. ¿Listo? ¿Me permiten? Les voy a traducir. O sea, cuando yo digo la traducción que yo hago, no es que yo estoy tergiversando la escritura, no. Ojo con eso, ni sacando mi propia traducción, sino que hago la traducción al español para que ustedes la comprendan mejor. Escúchenla, dice así: y daré como muestras en los cielos y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se volverá oscuro y la luna en sangre antes que llegue el día de Yahweh, grande y terrible. Yo traduje, daré como muestras. Ahí en su Biblia aparece que prodigio, ¿cierto? ¿Qué aparece allí? ¿Y daré qué? Prodigios. ¿Cómo aparece allí en la suya? Prodigios allí. ¿Cómo aparece? Prodigios, prodigios, prodigios. Maravillas, maravillas. Ok, yo traduje muestras. Y alguien dice: ay, pero ¿cómo así, pastor? ¿Y usted por qué tradujo muestras? ¿Sí? Porque la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra moftim. 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 Y la palabra moftim en hebreo, ¿sí?, significa literalmente una muestra o prenda que se entrega de algo. ¿Sí? Una muestra o las muestras o prendas de algo. ¿Sí? Esa palabra moftim, pues se puede traducir también como milagros, no hay problema, como maravillas. ¿Sí? ¿Qué son los moftim? ¿Qué son los moftim? ¿Sí? Que aparece allí, que ha sido traducido ¿cómo traducen? Prodigios, como prodigios, que yo lo traduje como muestras, ¿sí? Muestras de Dios, ¿no? O demostraciones de Dios, ¿sí? Los moftim son los actos divinos o manifestaciones especiales del poder de Dios. Ojo, por eso es muy importante estudiar esta palabra que usó el profeta Joel. Los moftim, ¿sí?, son los actos divinos o manifestaciones especiales del poder de Dios. La primera vez que aparece la palabra moftim en la Biblia, la primera vez aparece en Éxodo 4:21. En Éxodo 4:21, es la primera vez, ¿sí? Y aparece en relación a esto. Dice, Éxodo 4:21 dice: cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todos los moftim que he puesto en tu mano. Es decir, todas
las maravillas, todos los prodigios, todas las demostraciones, todas las muestras que he puesto en tu mano. Es que los moftim son como las muestras o demostraciones de Dios para algo específico. Y el propósito de los moftim es que el hombre vea y se arrepienta. Ojo con esto. Entonces Dios envió a Moisés a Egipto y le dijo que en presencia de Faraón hiciera ¿qué? ¿Hiciera qué? Moftim, ¿cierto? Estas maravillas, estas demostraciones a fin de que Faraón pudiera ¿qué? Arrepentirse. Ahora, Moisés llega y le dice: así dice Yahweh, deja ir a mi pueblo. ¿A cuál pueblo? A Israel, para que me adore en el desierto. Y Faraón de manera arrogante, ¿qué dice? ¿Y quién es Yahweh para que yo deje ir a Israel? No conozco a Yahweh, por lo tanto no lo dejaré ir. Y endureció el trabajo de Israel. Entonces Dios envió a Faraón con los moftim para que ese corazón terco de Faraón se pudiera ¿qué? Ablandar. Pero sucede lo siguiente, ojo con esto, sucede lo siguiente, hay dos cosas que suceden. O yo veo los moftim y hablando mi corazón y creo que son demostraciones de Dios, o por el contrario ¿qué? Endurezco mi corazón y desecho esas demostraciones por no creer que vienen de parte de Dios. Y eso fue lo que le pasó al faraón. Entonces Dios los mandó a Moisés con los moftim. ¿Y cuáles eran los moftim? Las famosas ¿qué? Plagas. Y si usted ve todas estas plagas, estaban en consonancia con eventos ¿qué? ¿De la qué? De la naturaleza. ¿Sí? De la naturaleza. Casi todas estas plagas, o prácticamente todas, eventos de la naturaleza, todas. La última fue el único evento, la muerte de los primogénitos, fue el único evento donde Dios dijo: yo pasaré en medio de Egipto, y donde vea la sangre no habrá muerte, pero donde no haya, ahí habrá muerte, yo mismo pasaré. Fue la última, pero todas las otras fueron de la naturaleza. Y el propósito de estas plagas era que al ver al faraón, ¿el qué hiciera? Se arrepintiera. Viendo esas demostraciones del poder de Dios, del eterno Dios, de Yahweh, tuviera la oportunidad de arrepentirse. Y no le dio una, y no le dio dos, y no le dio tres, ni cuatro, ni cinco, sino que 9 oportunidades antes de la muerte, porque con la 10ª fue la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el eterno Dios usa todos los medios para que los seres humanos vean y entiendan sus tiempos y se arrepientan. Pues Dios no quiere que ningún hombre, dice la Biblia, se condene, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y nosotros podemos ver estas señales en el cielo, las que sucedieron en 1492 y 1493. Coincidencia. Luego, las que sucedieron en 1949 y 1950, otra gran coincidencia. Luego, las de 1967 y 1968, más coincidencias. Y las que están ahora para darse, otra coincidencia más. Y podemos pasarlas por alto y serán simplemente un fenómeno astronómico espectacular. Hasta allí. Pero tenemos que entender que estos son moftim. ¿Había escuchado usted alguna vez de los moftim del eterno Dios? Son los actos de Él, que Él está entregando, está dando, que están dando, se están dando, que Él está entregando al mundo. Y no seamos como Faraón. ¿Quién es Yahweh para que yo obedezca su voz? ¿Quién es Yahweh para que yo le crea? No lo haré. Tenemos dos opciones: o creemos que esto realmente viene de parte de Dios
Y que los tiempos de Dios, esos tiempos solemnes, los Moadim de Dios, ¿sí? Esos tiempos gloriosos realmente nos están hablando, y estos fenómenos que se están dando justo en los Moadim, en los tiempos de Dios, ¿vienen directamente de Dios o son una gran coincidencia nada más? Y dice aquí el profeta, ¿sí? Daré estas demostraciones, daré estas muestras, daré estas señales, daré estos hechos contundentes, milagrosos, poderosos, prodigiosos. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de los moftim? Que se arrepientan. El propósito del eterno Dios no era que Faraón fuera destruido, sino que se arrepintiera. Y no solamente fue Faraón a la destrucción, sino él y todo su pueblo. Todo su pueblo. Ahora, los moftim también, ¿sí?, son una demostración del eterno Dios de cosas que van a acontecer a futuro, ¿sí? Esa palabra moftim la encontramos también en Primero de Reyes, capítulo 13, 3, ¿sí? Donde dice: ese mismo día dio señal diciendo, esta es la señal, o esta la demostración, este es el prodigio de que Yahweh ha hablado. Primero de Reyes 13:3, estoy leyendo. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces mire, ese mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal, o estos serán los moftim que Yahweh ha hablado, es decir, la seguridad de que Él es el que habla. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará, como un evento ¿qué? Premonitorio, y lo lleva, ¿sí?, a futuro, para que sepan que Yahweh ha hablado. Es decir, los moftim son ¿qué? El lenguaje por medio del cual el eterno Dios habla al hombre. ¿Me hago entender? Y esa es la palabra que usa el profeta Joel. Por eso rescato eso. Y daré moftim en los cielos, dice el Señor, y en la tierra. Los daré. O sea, habrá todo este tipo de señales, por decirlo de alguna manera, de demostraciones. No me gusta usar la palabra señales porque la palabra señales en hebreo es otot. Otot, ¿sí?, que son las marcas ya visibles. Porque daré demostraciones en los cielos y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. Y mira estas señales, esos moftim. El sol se volverá ¿qué? Oscuro. Joel, estoy leyendo Joel 2:30, 31. El sol se volverá ¿qué? Oscuro. Y la luna ¿qué? En sangre, antes que llegue el día de Yahweh grande y terrible. Escuche bien. Antes que llegue el día ¿qué? De Yahweh grande y terrible. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Que cuando se den esas demostraciones, ¿va a venir el día de Yahweh? ¿Sí o no? No. Ellas son un preámbulo. No podemos caer en lo que están cayendo muchos, que piensan que en 2005, porque ya he escuchado a varios decir que en 2015, perdón, que en 2015 entonces viene el día terrible del Señor. Antes que llegue el día terrible y grande del Señor, ¿sí?,
empezará con un tiempo terrible de destrucción y de juicio sobre la tierra. Los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Y de eso quiero hablar el día domingo. De eso voy a hablar. ¿Sí? Pero los Moftim nos están señalando que ya estamos próximos hacia eso. No quiere decir que en 2015 se desate eso, pero el hecho de que haya 4 lunas rojas y un eclipse total demuestra que estamos ya sobre esto. Y los próximos sucesos o eventos que van a suceder en el mundo serán el inicio de ese tiempo. ¿Qué va a suceder en Israel? No sé, si en las pasadas, tétradas siempre ha sucedido algo. ¿Con quién? Con Israel. 1492, el edicto de Granada, ¿no? Expulsión de los españoles, de los judíos de España, pero que sirvió como bendición para que se cumpliera ¿qué? La profecía que estarían por todos los rincones de la tierra. ¿Listo? En 1949 y 48, y 50, ¿qué sucedió? Después de haber declarado el Estado de Israel, anexaron más más territorio. Claro, se desató la guerra, pero terminó en que Israel anexó más territorio, quedó más grande, 78% más grande de lo que debía ser. Y en 1967 y 68 se desató otra guerra, la guerra de los 6 días, pero que terminó al 6º día con la recuperación y la incorporación ¿de quién? De Jerusalén. Entonces vemos que cada tétrada ha sido en beneficio ¿de quién? De Israel. Ahora, esta incluye el sol. Y puede que haya algo con Israel. Puede que se dé alguna noticia en Israel que le impacte. Algunos dirán, ¿y qué piensa usted, pastor? ¿Qué es? No sé. ¿Construcción del templo? No sé. Pero lo único que sé es que hay señales, pero que nos dejan ver que estamos en los últimos Moftim. Es decir, haga de cuenta cuando sucedió la 9ª plaga, que fue allí donde Faraón y le dijo, esta. Pero no, dice la Biblia que hizo Faraón, endureció más su corazón. Entonces ya vino ¿qué? La muerte inminente. Ya vino la muerte inminente. La Biblia dice, el avisado ve el peligro y se aparta. Ya estamos. No estoy diciendo que en 2015 se va a desatar algo, ojo, pero que estamos cerca ya. Estamos cerca. Antes, se dará esto antes de que venga. ¿Sí? Por eso yo no estoy dando fechas aquí. 2015, 16, 17, no va a suceder eso. Pero ya estamos en la recta final. Estamos en preaviso. Pero para nosotros no debe ser un tiempo de temor, sino un tiempo de ¿qué? De gozo. Porque vemos que aquel día se acerca y se estará dando el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. El sol oscuro y la luna de sangre, que es en esa tétrada, en esta que estamos viviendo y que se va a vivir hasta el 2015, que se dará esa conjugación de la luna de sangre, ¿sí? ¿Sí? Esa luna de sangre y el sol oscuro. Moftim. Las demostraciones del Señor. Él nos habla claramente a través de la naturaleza aún, a través de todo esto. No podemos pensar que esos son eventos o fenómenos de la naturaleza simplemente muy lindos, muy hermosos para tomarnos foticos. No, más que eventos fenomenales o de la naturaleza, son demostraciones de Dios. Que el tiempo
está ¿qué? Cerca. Después de esta tétrada, acompañada de este eclipse total del sol, no hay registro que vaya a volver a suceder otra de esa naturaleza que caiga en los tiempos del eterno Dios. Esta es la última. Amén. ¿Qué pasa? Deben estar contentos, deberían estar alegres. El Señor viene y muy pronto. Cercana está su venida. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le glorifican? ¿Cuánto le exaltan? Cercana está su venida. Ahí está, mis amados. No tenemos por qué temer. En el Señor están nuestros tiempos. Como dijo David, en tu mano están mis tiempos. Ponga sus tiempos en las manos del eterno Dios. Mis tiempos están en las manos de Él. Yo le anhelo. Y yo quiero hoy decir, como dice la Escritura, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Ven, Señor. Ven. Y dice, y la iglesia y el Espíritu digan, ven. Y la novia diga, ven. Dice la palabra, ven. Estamos en los mejores tiempos. Estamos presenciando las demostraciones del eterno Dios. De eso se trata. Por eso a Yeshua le preguntaron, ¿sí?, ¿cómo iba a suceder todo esto? ¿Qué señales habría de todo esto? Y él lo dijo, ¿no? ¿Sí? Habrá señales en el sol y habrá señales en la luna. Habrá señales. Y todo esto lo estamos viendo. Estamos próximos entonces al día grande y tremendo, terrible del Señor. Y ese día vendrá con ese tiempo, ese periodo de juicio sobre las naciones, y que concluirá ese día con el regreso y el retorno del Mesías, el cual vendrá a regir con vara de hierro, dice la Escritura. Amén. Nos ponemos de pies. El domingo continuamos con esta enseñanza.